Razones por los que soy evangélico, ¿no? O ¿por qué soy evangélico? ¿Por qué no puedo ser o no soy de alguna otra secta? ¿No es cierto? ¿Por qué no voy a algún grupo ah, con todo ese tipo de prácticas que hemos venido mirando a lo largo de las unidades, ¿no? Entonces, razones por los que yo soy, ¿no? Por los que soy evangélico. Entonces, vamos a ir mirando por qué somos evangélicos, ¿no es cierto? Ahí pueden ustedes rápidamente ir mirando ese par de pasajes bíblicos. Por ejemplo, dice ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, ¿no? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí tenemos una alusión, ¿no? A lo que es el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos también de una forma muy importante, claro, ese término, ¿no? Que en Antioquía por primera vez se le dice cristiano a los seguidores de Cristo, ¿no? Cristiano. Y esa palabra, claro, obviamente es muy común en nuestro medio, la usamos, lo usan los demás, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no hay que olvidar que esa palabra cristianos quiere decir seguidores de Cristo, ¿no? Aquel que sigue a Cristo. Eso es ser cristiano, ¿no? Cristianos que son los partidarios de Cristo también, ¿no es cierto? Entonces, es lo que en esencia nos dice a nosotros esta palabra, ¿no? Pero ser cristianos realmente es pues seguir a Cristo con el fin de vivir como Él vivió, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí radica la profundidad y a su vez también la diferencia del cristianismo de las demás religiones, ¿no es cierto? Ahí, el cristianismo es radical, el cristianismo es único, ¿no? Ser cristiano es ser una persona transformada con valores bíblicos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que implica básicamente seguir a Cristo. Muy bien, primera a Juan capítulo 2, versículos 20 y 21, ¿no? Hay otro pasaje que dice, ¿no? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, otra de las grandes cosas, ¿no es cierto?, que nos enseña la palabra del Señor. Tenéis la unción del Santo. ¿Qué está diciendo? Ustedes tienen al Espíritu Santo y por lo tanto ustedes están capacitados para conocer todas las cosas. Además, ya conocen la verdad y si conocen la verdad, entonces no pueden ustedes estar siendo atrapados por la mentira. Además, ¿no es cierto? Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué manera de poner tan claramente el asunto, ¿no? Y también la situación en que se encuentra el que sigue a Jesucristo. Ahora, entonces tenemos que ser conscientes de aquello nosotros, ¿no? Porque es de suma importancia. Para nosotros, los hijos, las hijas de Dios, el pueblo cristiano, Cristo es lo central, lo esencial, ¿no es cierto? Alguien pregunta y dice, ¿no? ¿Cuál es la máxima y la última, el mejor, ¿no? El mejor regalo de la gracia de Dios. Ah, muy bien. El mejor regalo, la máxima oferta de la gracia de Dios es la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor. Esto realmente es
Genial, ¿no es cierto? Así que entonces estamos hablando en esa dirección nosotros, ¿ok? Así que entonces, ya un poco más avanzando adelante, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿por qué soy, no? A ver, evangélico. Soy evangélico porque escogí serlo por mi propia decisión. Así que no es que estoy obligado, no es que alguien me ha atrapado, algún grupo religioso me ha atrapado. No, no, no. Yo soy evangélico porque lo decidí, por decisión propia, porque yo recibí a Cristo, ¿no? Y tengo a Cristo en el corazón y vivo con Él cada día, por eso soy evangélico cristiano. Así que entonces, por esas cuestiones, los evangélicos afirmamos qué cosa. La única regla de la fe es la Biblia, la palabra de Dios. No podemos añadir ningún otro libro como autoridad de nuestra fe, ¿no es cierto?, en el cristianismo, ¿no? La Biblia es suficiente y es la autoridad final, la única regla de la fe cristiana. Uno es salvo por la fe en Cristo. No necesito hacer ninguna otra ceremonia, no necesito participar de ningún otro rito que me exija demasiadas cosas complicadas. No, yo soy salvo y usted y todo aquel que es cristiano es salvo por la fe en Jesucristo. Así que el cristianismo, ¿no?, tiene pues una supremacía, la supremacía del cristianismo. El cristianismo está por encima. Lo ha probado la historia, lo ha probado, ¿no es cierto?, las vidas transformadas. Bueno, muchos han perseguido a los cristianos, pero hasta hoy seguimos y seguiremos más adelante aún. Por lo tanto, tiene que haber esta convicción, esta certeza en toda nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con Cristo Jesús. Volver al veredicto de la Biblia siempre será nuestra preocupación y nuestro desafío. No podemos separarnos nosotros de la palabra del Señor. Lo que nos diga la palabra, eso es lo que haremos, así es como viviremos y obedeceremos siempre nosotros. Los que aman al Señor siempre van a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿No es cierto? Así es. Así que la perspectiva bíblica en algunos elementos claves nos muestra pues varias cosas, ¿no? Testimonio de la Biblia. Solamente en esta parte hacer referencia a algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Isaías, no vamos a leerlo, pero usted lo va a revisar después. En Isaías está diciéndonos con claridad que no hay otro Dios. Él es el único, Él es el primero y el último. Y no hay más. Además, es el único Dios que nos hace saber del futuro. Él es el único que conoce el futuro. Los ídolos no pueden predecir lo que va a pasar mañana o pasado, ¿no es cierto? No lo pueden hacer. Pero ese Dios único en quien hemos creído es el que sabe. Y por lo tanto, nosotros servimos a ese Dios de una forma inequívoca. Así que no hay Alá, no hay otro tipo de dioses, nada por el estilo. Él es el único soberano y sabio Dios, ¿no es cierto? Lucas 24, 36 al 53, realmente es un relato de la muerte, pero más que de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, de cómo ha venido apareciéndose después de resucitar a sus seguidores, a los discípulos, hasta el día que fue levantado, subió
¿no? Al Padre, la ascensión de Cristo. Esto nos muestra de que el hecho de que Cristo murió, vivió y resucitó, regresó al Padre, es un hecho histórico. No estamos hablando de algo que simplemente puede ser una posibilidad, ¿no? Estamos hablando de una historia real. Así pasó, así sucedió. Así que ahí rechazamos todo lo que propongan los grupos místicos o las religiones de origen pagano, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿no? Cristo es el que vino, vivió, resucitó y bueno, pues ahora está centrado a la diestra de Dios el Padre y Él ha dado un mandamiento de que podamos anunciar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta todas las naciones, y por lo tanto esa es la gran verdad. Juan capítulo 10, versículo 30 al 38, nos habla de que Jesucristo y el Padre son uno. No estamos hablando de otra cosa, no son uno, son el mismo Dios, ¿no es cierto? Obviamente la segunda persona de la Trinidad, pero no está separado, no estamos hablando de algo totalmente distinto, como por ahí algunas las sectas más filosóficas quieren proponer y quieren hablar acerca de Cristo, ¿no es cierto? Y por último, en esta sección, bueno, pues ahí tenemos un pasaje en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, donde nos dice a nosotros con claridad que Cristo va a volver. Que Cristo va a volver, los muertos en Cristo vamos a resucitar, ¿no es cierto? Y los que quedemos vamos a ser transformados y estaremos siempre con el Señor. Entonces estos pasajes bíblicos nos están hablando de los puntos centrales, ¿no? Esenciales de lo que es la fe cristiana, la fe bíblica, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que en esencia tenemos nosotros en estos versículos. Por eso podemos decir, ¿no? Son verdades eternas, absolutas de Dios. Estas cuestiones, estas verdades jamás van a cambiar en el tiempo, van a ser siempre los mismos y no hay razón, ¿no es cierto?, de sustituirlos porque son absolutas, son innegociables y por lo tanto, pues nosotros debemos estar siempre firmes y seguros en estos hechos verídicos, verdades eternas que tenemos en la palabra del Señor. ¿No es cierto? Así que vamos, primero, ¿qué creemos en cuanto a Cristo los evangélicos? ¿Qué creemos? Muy bien, esto, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? De la misma substancia e igual al Padre. No estamos hablando de otro Dios o de alguien totalmente distinto y ajeno a lo que era Jesucristo el Señor. Él, o sea, Jesucristo, es el mismo y eterno Dios de una substancia con el Padre, ¿no? De una substancia con el Padre. Qué tremendo desafío, ¿no es cierto? A ver, ahora yo quiero que vayan rápidamente a sus Biblias y queremos movernos hasta Colosenses capítulo 1, ¿no? Versículos 17 al 19. Mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Colosenses 1, 17 al 19 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, en Cristo
habitase toda la plenitud. Qué cosa, qué verdad más lindo, más claro acerca de Cristo, ¿no es cierto? En él habitase toda la plenitud. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice así: porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Todo lo divino, todo lo que concierne a ese Dios trino eterno, habitó en Cristo y habita en Cristo la plenitud, la totalidad. Eso es lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo el Señor, y por lo tanto no podemos nosotros descuidarnos de esas verdades, ¿no es cierto? Tres, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que no estamos nosotros en duda. Para algunos, Jesucristo, para algunas religiones, solamente son un hombre. Para otras religiones, Jesucristo solamente es Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo es divino y humano, totalmente Dios, totalmente hombre. Eso es lo que ha sido Jesucristo. A ver, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿no es cierto? Ahí vamos a leer el verso 1 y bueno, dice ahí: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Listo, era Dios. Así que esa comunicación, esa expresión, esa palabra de Dios era Dios, no el verbo. Así que esto es de capital importancia tanto para el mundo griego como para el mundo judío y también para nosotros. No, Él es Dios. Versículo 14 del mismo capítulo, y dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne, totalmente humano. Habitó entre nosotros, ok, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan está diciendo: nosotros lo hemos visto, él ha vivido entre nosotros, así que realmente fue algo fabuloso, genial, conocerle en persona a él. Eso es lo que está diciendo Juan. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Era real, no era una mera apariencia, como han dicho en su momento los gnósticos de ese tiempo, ¿no es cierto? Así que por favor, es Dios y es hombre en su esencia y en su totalidad. Versículo 18 del mismo capítulo dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, mira, si alguien te pregunta: ¿y cómo es Dios? Bueno, sencillamente puedes decirle: ahí está Jesucristo. ¿Cómo es Él? Así es Dios. Porque en este versículo dice: nadie le ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre ahora, Él le ha dado a conocer. Así que en Cristo tenemos nosotros una idea de cómo es Dios esencialmente, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿no es cierto? Por eso se dice: Él, o sea, Jesucristo, es la máxima expresión de la gracia de Dios. Es lo máximo que Dios nos ha mostrado de Él mismo a través de Jesucristo el Señor. Y por lo tanto, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, olvidarnos y dejar de lado, poner en duda esta gran verdad. Así que entonces, hermanos, ¿no?
Dos, ¿qué creemos en cuanto a la Biblia, los evangélicos? Bueno, si tú tienes algunas dudas acerca de la Biblia, estás en serios problemas. Así que tienes que de una vez resolver, despejar esas dudas o incertidumbres acerca de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Es importante reconocer esto. No es que la Biblia es autoridad científica. La Biblia no es autoridad histórica, por favor. No, no lo es. La Biblia no es ninguna autoridad de otras ramas. La Biblia es autoridad en teología y doctrina cristiana. Ahí está. En eso es autoridad, aunque aporta a los otros campos del saber muchas cosas, pero la Biblia es autoridad en cuanto a doctrina cristiana, en cuanto a nuestra salvación. La Biblia nos va a decir con claridad qué necesitamos, cómo y qué es lo que tenemos que hacer en relación a nuestra salvación. La Biblia es la palabra revelada e inspirada de Dios. La Biblia contiene la revelación de Dios, pero a su vez esa revelación de Dios fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo. La revelación nos habla de que Dios se ha dado a conocer. Él no ha estado escondido allí en lo secreto, no esperaba que alguien vaya a descubrirlo de manera secreta, no, Él se ha dado a conocer y por eso conocemos cómo es y cuál es su voluntad. Está registrada en la Biblia. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice ahí la palabra. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ahí está esa revelación, esos medios que Dios ha usado para comunicar a su pueblo, a sus hijos, para darse a conocer, está registrada en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero a su vez, esa palabra de Dios no solo fue y no solo es revelación, sino también está inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se registró bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso allí en Segunda Pedro, no, en Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice de una forma clara y inequívoca a nosotros, ¿no? Y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es lo que hace a la Biblia un libro diferente. Hay mucha gente dice, ¿no?, que la Biblia es un libro más en el mundo. No, 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 no. Ese es el único libro que nos muestra la voluntad de Dios y en ella está registrada la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios,
que fue registrado por la dirección del Espíritu Santo y por lo tanto no tiene errores. Una cosa es que la gente diga que la Biblia se contradice a que ella misma se contradiga. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Así que por eso la Biblia es la única regla infalible de la doctrina, de la fe y de la vida práctica, de la vida cristiana práctica. Es la única regla, infalible, no se equivoca, no hay errores en la Biblia. Y por eso a nosotros se nos manda que nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios, que tenemos que aprender, que tenemos que actuar conforme a la palabra del Señor. ¿No es cierto? Claro que sí. A ver, vamos a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, nos dice de esta manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, ¿no?, de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, este último versículo algunos usan para animar y todo eso, ¿no? Pero este versículo está diciendo que debemos esforzarnos y debemos ser valientes en andar en obediencia a la palabra del Señor, en sujetarnos a la palabra y hacer conforme la palabra. En eso tenemos que ser esforzados y valientes. Por lo tanto, no hay ningún otro libro, por más bueno que sea, que puede igualarse a la Biblia, menos sustituir a la palabra del Señor. Por eso nosotros descartamos todos los libros que han traído y han añadido a su religión las diferentes sectas. No, en la fe evangélica cristiana, la palabra de Dios tiene la autoridad. Es la única regla infalible, no tiene errores. Así que eso es lo que tiene que estar claro para todos y cada uno de nosotros. Tercero, que creemos en cuanto al pecado los evangélicos. ¿Qué es el pecado? Es haberle fallado al Señor. Sabiendo el bien que uno debe hacer, no lo hace, sino hace el mal que no debe hacer. Eso es pecado. No hacer lo bueno que sabes hacer es pecado. Y el mayor problema hoy en día en el mundo, en la humanidad, es el pecado. El pecado es el peor problema en el mundo. La gente está perdida en el pecado. La gente está entregada en el pecado. Aún aquellos que dicen ser cristianos todavía siguen andando en pecado. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la perdición eterna. Así que no es porque yo pertenezca a cierta religión voy a ser salvo, o si no pertenezco a él voy a ir al infierno. No, si yo pertenezco a Cristo y me he apartado del pecado y vivo libre del pecado, entonces voy a estar con Cristo el Señor siempre. Así que debemos recordar nosotros, para nosotros mismos, ¿no es cierto?, de una forma clara y concreta, ¿no?, que el pecado es el mayor problema
de la humanidad. El mayor problema, la iglesia se enfrenta sin titubeos contra el pecado, porque entonces si no lo hace de esa manera, dejaría de ser la iglesia del Señor. Por lo tanto, tiene que haber, ¿no?, esa responsabilidad. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿no es cierto? Un versículo que a menudo usamos para el asunto de evangelismo mayormente, pero sin embargo, ahí tenemos las consecuencias fatales del pecado, porque este versículo dice, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que eso es la consecuencia fatal, estar apartado, separado. Y si así uno queda, entonces va a estar completamente apartado por toda la eternidad de Dios. Así que el pecado separa al hombre de Dios. Así que entonces yo no necesito recurrir a ningunas vedas ni mantras, nada por el estilo, ¿no es cierto? Yo tengo que renunciar al pecado y vivir para Cristo el Señor. Un poco más adelante en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice claramente, mas porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como preguntándonos a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué quieres? ¿Quieres la muerte o quieres la vida eterna? A ver, ¿qué es tu elección? Porque allí está lo que paga el pecado y lo que paga el Señor. ¿No es cierto? Lo que paga Cristo. Así que entonces tenemos que nosotros, queridos hermanos, siempre tener claro estas verdades. Ahora, una de las cosas que dice la palabra, dice, ¿no es cierto?, de una forma clara, que Cristo vino a transformar la vida entera. Jesucristo vino para transformar, a transformar la vida entera de toda persona. Pero la persona tiene que pues estar dispuesta para que Dios pueda transformarle. Y aquí quiero traer en su mente de una forma rápida, ¿no es cierto?, lo que dice 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con toda persona, hombre o mujer, mayor o joven. El Señor está dispuesto a hacerlo. Y esa es nuestra misión también como cristianos, ¿no es cierto? Que estamos nosotros siempre caminando con la fe puesta en Jesucristo. No podemos permanecer iguales. La gente que entra en contacto con Cristo, la gente que se acerca a Dios y se arrepiente, siempre va a tener una vida transformada. Así que yo no necesito reencarnaciones, nada por el estilo, para luego después, ni necesito purgatorio para que después pueda salir ahí purificado. No, Cristo el Señor vino a transformar la vida entera en todos aquellos que se rinden y que se entregan a Jesucristo, a Dios, a través de Cristo el Señor. Por esa razón, por ese hecho y por el obrar de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, es posible, por la gracia de Dios, vivir una vida victoriosa sobre el pecado. No es algo que no podemos lograrlo. Si Dios está con nosotros y nosotros en Él, entonces tenemos ahí, ¿no?, toda la posibilidad de tener una vida victoriosa sobre el pecado. Así que no somos fatalistas, no somos aquí como los deístas o a cualquier otra postura, ¿no?, religiosa, no.
La gracia de Dios es suficiente, ¿no? Para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. ¿Qué creemos en cuanto a la santidad los evangélicos? Bueno, y creo que ahí es algo que incomoda a muchos cristianos, no les gusta el término, la misma palabra, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la santidad es una demanda divina y bíblica a su vez. Dios espera y quiere que todos los que hemos aceptado seguirle, que podamos vivir en santidad. Claro que sí. Y tenemos que alcanzar esa demanda divina nosotros, porque no es una opción, es el mandato, este es el imperativo para todo aquel que está en Cristo y que sigue al Señor. Vivir una vida santa. Eso es lo que sí o sí tiene que suceder, tiene que ocurrir. Basta revisar algunos versículos de la palabra del Señor. No necesitamos, ¿no? Estar revisando toda la Biblia, pero si tú quieres, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Vamos a Levítico 19, versículo 1 y 2, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Listo. Ahí está claro. No hay manera donde, ¿no es cierto?, querer escapar ni esquivar esta petición, esta orden del Señor. Capítulo 20 de Levítico, versículo 7 y 8, ¿qué dice? Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardaréis mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces ahí tenemos el gran mandato, la gran petición de Dios, que tenemos que ser santos, tenemos que vivir en santidad. Ahora, ¿qué es vivir? ¿Qué es ser santo? En primer lugar, ser santo es estar apartado del pecado y estar dedicado al Señor. Ser santo es ser limpio de pecado. Claro que sí. Y eso algunos dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Te parece imposible? Cuando tú, claro, piensas en tus fuerzas, con tus propias facultades, claro que es imposible. Pero necesitas ir a Dios, necesitas ir a Cristo para vivir esa vida santa. Mira lo que dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir, no solamente en algunas cosas que por ahí uno puede estar pensando, no, mi querido hermano. Una de las cosas tan hermosas que podemos ver en el tiempo y en la historia es que la iglesia cristiana fue fundada por personas dedicadas y santas. La iglesia no fue comenzado por cualquier otra persona, alguien que por ahí ha buscado otras cosas, ha vivido una vida totalmente de engaño. No, por gente consagrada, por gente santa que amaba al Señor. Ellos son los que han comenzado, ¿no?, con restablecimiento de la iglesia cristiana, comenzando con Jesucristo y los santos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, que han sido siempre parte de todo lo que eran entonces el pueblo de Dios. Así que no podemos nosotros no desmerecer aquello. Por lo tanto, la vida santa es una condición para estar en el reino de Dios. Si tú quieres estar con Dios, si tú quieres estar un día con Él, tienes que vivir en santidad.
Y si tú no estás de acuerdo con eso, entonces es suficiente recordarte dos versículos tan importantes que tenemos en la palabra, como son Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Listo. Esta es la condición. Eso es lo que Dios espera y demanda. ¿No? Y el otro es Hebreos 12:14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que entonces no podemos nosotros hacer de lado estas grandes verdades, ¿no es cierto? Así que no estamos nosotros para estar sometiéndonos o queriendo conjugar con el liberalismo de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y pensar que Dios va a aceptar cualquier otro asunto. No, mucho menos podemos nosotros estar aliándonos con el movimiento de la nueva era, tampoco. Así que necesitamos básicamente tener estas condiciones, estas demandas que Dios nos pide a nosotros. 5. ¿Qué creemos en cuanto a la salvación los evangélicos? Hemos visto en diferentes otras religiones, sectas de origen cristiano, de origen pagano, que hay que hacer ciertas cosas, que hay que pertenecer a ellos, que hay que hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación. Una de las grandes verdades del cristianismo es que la salvación no es por obras, no es por obras. La salvación bíblica es por medio de la fe y el arrepentimiento. Claro que sí. Eso es lo que nos dice a nosotros la misma palabra del Señor. Por ejemplo, de manera inequívoca, podemos ir nosotros y mirar lo que nos está diciendo allí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tan claro no puede haber, ¿no es cierto? Así que si uno va a ser salvo, necesita arrepentirse, reconocer sus pecados y creer en Cristo, confiar en Él de todo corazón, de una forma sincera y honesta. Entonces Dios perdonará y entonces Él va a ser un hijo, una hija de Dios. Así dice, ¿no es cierto? Juan 1:12, ¿no ve? A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos estas grandes verdades, ¿no es cierto?, de lo que nos está hablando a nosotros la palabra del Señor. Ahora, la salvación es posible solo por los méritos del Salvador Jesucristo o de Jesucristo el Salvador. Solo por Él. No hay otros medios. No hay. Solo Jesucristo es el Salvador. Solo Él, a través de Él, no hay más, ¿no es cierto? No hay más. Y solo por su muerte en la cruz, Jesucristo es el único y suficiente Salvador, porque Él ha completado la obra de salvación, Él ha muerto en la cruz, entonces no hay nada más que añadirle a esa obra expiatoria de Jesucristo el Señor. Así que entonces debemos recordar siempre lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 14, versículo 6, dice de la siguiente manera, versículo conocidísimo otra vez, pero estos son los pilares, básicamente, de todo lo que encierra la fe cristiana. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Listo, nadie, no hay.
No es como dicen ahí las otras religiones, que hay muchos caminos. No, solo a través de Jesucristo se puede llegar a Dios y estar reconciliado con Jesucristo el Señor. Otro versículo hermoso y lindo también está en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde está haciendo esta afirmación tan clara y precisa. Y dice, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, solamente Jesucristo es el Salvador, ¿no? Jesucristo es el Señor. Por eso cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y le dijo, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué debo hacer? Y Pablo y Silas dicen, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo maravilloso. 6. ¿Qué creemos en cuanto a la vida futura a los evangélicos? Muy bien. Entonces, que la muerte es pasar de esta vida a otra mejor. Nada más. O sea, con la muerte no se acaba la existencia del individuo, no se acaba. Todo está definido y eso es lo que nos dice a nosotros las mismas verdades de la palabra del Señor. Como está diciendo Eclesiastés 12:7, ¿no es cierto? El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que esto es lo que sucede, una separación, ¿no? Así que no es algo que tiene que pasar y después, como dicen los que practican el misticismo, la brujería, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? No es así, sino sencillamente las cosas están definidas. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Claro. Ahora, eso pasa y tanto vivos o muertos, estamos esperando que Jesucristo regrese, que el Señor regrese. Y cuando Él regrese, dice la Biblia que todo ojo lo va a ver, ¿no? Así que es visible. No es secreta como algunas sectas por ahí están hablando. No, es visible, es claro, es audible y bueno, eso es lo que nos dice. Pero también es muy importante recordar lo que Mateo 25, el versículo 13, nos está diciendo a nosotros en relación a la segunda venida de Cristo. Dice, ¿no? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que estemos claros en eso. No estemos nosotros confundidos por lo que pueden estar diciendo otros grupos religiosos. No, Señor va a venir, pero va a venir de manera visible, de manera concreta, ¿no es cierto? Y cuando eso pase, ¿qué dice? Los muertos en Cristo van a resucitar, ¿no es cierto? Y luego también resucitarán los incrédulos o los que no decidieron seguir a Cristo. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Unos van a resucitar para la vida eterna y otros van a resucitar para el castigo o el sufrimiento eterno. Por eso, antes de morir, uno tiene que estar seguro que ha seguido a Cristo, que tiene a su vida consagrada al Señor, porque después de la muerte
ya no hay más oportunidad. Así que entonces, esto es lo que también encontramos nosotros en la misma palabra de Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Y dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Listo. Ahí es donde tenemos esa claridad nosotros de lo que va a pasar después de la resurrección, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que estar claros sin estar siendo confundidos por lo que dicen otros, ¿no es cierto? Ahí. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, dice, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es como nos está hablando de una forma directa la palabra del Señor. Los justos vivirán eternamente en el reino de Dios. Pero si alguien no ha vivido de ese modo, entonces, hermano, tenemos por qué preocuparnos o a esa persona o ese individuo tiene el por qué estar preocupado. Mientras los que estamos siguiendo fieles y constantes al Señor, pues perseveremos, debemos mantenernos de ese modo hasta que el Señor venga y nos lleve a nosotros. Así que mis hermanos, mis hermanas, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, nos exhorta y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que siempre tiene que estar pasando en nuestras vidas, porque si eso no está sucediendo, entonces no estamos a buen recaudo, mis hermanos y mis hermanas. Por todas estas verdades bíblicas y absolutas, soy evangélico cristiano. Por eso yo seguiré y perseveraré en ese camino, porque Cristo el Señor es suficiente para todas mis necesidades. El nuevo nacimiento en Cristo marca la diferencia. Porque si yo y si cada uno de nosotros o cualquier otro hombre o mujer que conoce y recibe de una forma directa y personal a Jesucristo el Señor en su vida, ha nacido de nuevo y ha experimentado el perdón, el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios en toda su vida, entonces jamás Él va a estar poniendo en duda ninguna parte de lo que es la vida cristiana ni el cristianismo. El que conoce a Cristo de primera mano realmente sabe de qué estamos hablando. Solo aquellos que no están seguros de su nuevo nacimiento, de su salvación, pues están confundidos en muchas otras cosas o están buscando, ¿no es cierto?, algunas novedades religiosas, ¿no es cierto?, en diferentes lados. A mí, en lo personal, siempre este versículo me dice y me hace recuerdo en qué consiste el nuevo nacimiento. Primera Juan capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si uno entonces ha nacido, se ha convertido,
No hay, hermanos, dudas. Y uno tiene que permanecer, mantenerse en eso. Y esta es la gran diferencia de lo que las otras religiones pueden estar hablando. El que conoce a Cristo personalmente y sabe lo que es ser perdonado, ya tiene seguro, ¿no es cierto?, de que Dios realmente es fabuloso, es hermoso, es lindo seguir a Cristo el Señor. La vida cristiana es una vida de fe suficiente para toda mi vida. No necesito más. Tengo en Cristo, todo lo que tengo en Cristo es más que suficiente. En Cristo estamos y bueno, ahí vamos a estar y seguros seguiremos caminando hasta cuando el Señor regrese y si no, pues nosotros nos iremos al encuentro del Señor. Que Dios bendiga y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes.